Señor, me alegro de verlo esta mañana, ¿verdad? Una mañana muy bonita, una mañana que es un clima bonito, anoche estuvo frío, pero hoy el sol ha salido para cada uno de nosotros. Asimismo, amado hermano, le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer 3 versículos. Lo vamos a hacer como introducción a este estudio que vamos a tener el día de hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 de Romanos. Amén. Pero quiero que abra su Biblia en el capítulo 3 de Romanos. Esto lo vamos a hacer como una pequeña introducción para poder analizar este capítulo. Capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Y después nos vamos a saltar al 23 y después nos vamos a saltar al 31. Amén. Todo lo tiene la palabra de Dios, sale en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Espíritu. Amén. Todos juntos lo vamos a leer. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora vamos para el 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos por el 31, que es una pregunta, que dice Pablo, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en tu trono, amado Dios, en el nombre de Cristo, esta mañana te damos las gracias, primeramente, por la vida, por la salud, todo lo que nos has regalado, inmerecido, Padre Santo, que seas tú esta mañana con cada uno de nosotros, que seas tú guiándonos, que seas tú enseñándonos y que tú permitas, Padre Santo, que tu palabra llene nuestra vida, llene nuestro corazón, nuestra mente de entendimiento, Padre Santo, para aquellas cosas que tú quieres enseñarnos, aquellas cosas que tú quieres que nosotros aprendamos, Padre Santo, que seas tú guiándonos, enseñándonos mediante tu Espíritu Santo. Utilices a este servidor, Padre Santo, para poder entender tu palabra, amado Dios. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Puedes tomar su asiento y ahora sí, abra su Biblia en el capítulo 7, porque vamos a estar leyendo versículo por versículo. No lo voy a aburrir, hermano. Vamos a ver cómo es que se ha venido hablando del pecado. La vez pasada, el capítulo 6, se habló cómo es que el pecado en el ser humano es perjudicial y lleva ¿a dónde? A muerte. Amén. Ahora el apóstol Pablo quiere explicar en este capítulo la manera en que la ley no trabaja más en el cristiano. Eso es en nuestra dispensación. En la dispensación de hoy en día. Amén. ¿En la dispensación de qué? ¿En qué dispensación está ahorita usted? En la gracia. Amén. ¿Qué hizo usted por esa dispensación? Por estar en esa dispensación. No hicimos nada. Lo único que hicimos, creímos en Cristo Jesús. Al creer en Cristo Jesús, usted entra en esa dispensación. Entonces, ¿dónde quedó la dispensación de la ley? ¿Sí? Hoy, en este capítulo, en el capítulo 7, vamos a hablar de 3 leyes. Y usted va a decir, hermano, ¿y usted de dónde está sacando eso? Bueno, ahorita vamos a empezar a leer el versículo, pero empieza a hablar sobre la ley del matrimonio. Esta ley, bueno, ahorita vamos a ver, la otra ley es la ley de la letra. La ley que fue escrita por Moisés. Y al finalizar el capítulo nos va a hablar de la ley del pecado. Amén. Todo esto es conjunto, se está relacionando a la ley, pero aquí está haciendo una pequeña división para poder explicar. Amén. Vamos a empezar a leer el versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Él se está refiriendo, cuando hace esa pregunta, es una pregunta, se está refiriendo a gente que conoce. O sea, gente que conoce la ley. Dice, vamos a saltarnos lo del paréntesis, dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto
que éste vive. O sea, la ley está siempre gobernando al varón o a la persona mientras la persona vive. Eso es lo que él está diciendo. Entonces les está diciendo, ¿ustedes ignoran la ley? ¿Ignoran que la ley siempre está gobernando y gobernando a la persona? Cuando bajo nuestra dispensación, ¿quién debe de gobernar nuestra vida? Cristo. Amén. Dice el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Continuemos. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, se llama adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El apóstol Pablo quiere ilustrar y utiliza la analogía del matrimonio. El apóstol Pablo no quiere hablar aquí, no quiere hablar sobre el tema del matrimonio. Amén. Mucha persona hoy en día lo malinterpreta y quiere tomarlo literalmente, aplicarlo hoy en día, esta parte bíblica, donde dice que la mujer está unida y hasta que al marido, y hasta que muere el marido, ella queda libre. Amén. No vamos a entrar en el tema del matrimonio. ¿Por qué? Porque Deuteronomio, aquí el apóstol Pablo está hablando de esta ley. Amén. Pero solo lo está usando para ilustrar cómo es que hoy en día el cristiano muere para poder quedar libre y entrar al tiempo de la gracia. Entonces ya no queda atado a la ley. Así, eso es lo que él quiere ilustrar. Él quiere ilustrar que cuando la mujer está casada con el marido y él muere, entonces ella queda libre para poderse casar. Entonces, hoy en día tiene que morir la unión que hay entre la persona, el cristiano, y la ley. ¿Para qué? Para que él quede libre, para que el cristiano quede libre y pueda entrar bajo la gracia. Eso es lo que él quiere ilustrar. Y le voy a decir por qué. Muchas personas esto lo quieren aplicar y lo aplican de una manera errónea y equivocada. Para esto, nosotros tenemos que entrar a usar herramientas como la exégesis, que quiere decir que nosotros encontrar el significado por palabra y del texto correctamente. O sea, dice palabra por palabra para poder encontrar el significado. ¿Por qué? Porque la ley en Deuteronomio, la ley de Moisés permitía dar carta de divorcio. Muchos lo saben, todos lo saben, quizás. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pablo que la mujer que está unida al varón jamás se va a poder separar de él hasta que se muera el varón. Pero si nos vamos a Deuteronomio, donde está esta ley, ahí dice que el varón le puede dar carta de divorcio a la mujer. Sí, dice, si encuentras algo indecente en la mujer, cuando tú te casas con ella, le puedes dar carta de divorcio y la despides y la mandas para su casa. Le das la carta de divorcio en la mano. Entonces, el apóstol Pablo no quiere explicar hoy en día, en esta parte bíblica, no quiere explicar el tema del matrimonio, solo lo está usando como una analogía. Hoy en día nosotros utilizamos la analogía y la escritura utiliza la analogía en muchas partes de la Biblia. ¿Qué es una analogía? ¿Quién me puede decir qué es una analogía? Porque hay que entender qué es analogía para poder entender esta parte bíblica. Los recién graduados, los recién que se van a graduar de instituto están más frescos que los más. ¿Alguien que me puede decir qué es una analogía? Una analogía es utilizar un ejemplo de la vida real, de la vida cotidiana, para querer explicar
algo espiritual. Vamos a poner el ejemplo del buen pastor. Jesucristo nunca ha sido pastor, nunca fue pastor, nunca anduvo con las pastoreando ovejitas. Él utilizó esa ilustración del buen pastor, se utiliza esa ilustración para entender el cuidado correcto que el pastor tiene con sus ovejas. Entonces, como nosotros seres humanos conocemos el pastoreo y sabemos cómo es un pastor, podemos entender lo que se nos quiere explicar. Amén. Y hay muchas ilustraciones. Está el sembrador. Es otra analogía donde se quiere ilustrar cuando Dios pone semilla en el corazón de la persona. Entonces es otra analogía. Se utiliza algo de la vida real para poder ilustrar algo espiritual. A veces es difícil poder entender lo espiritual, pero cuando se nos da un ejemplo, yo soy una persona, el hermano Gustavo dio la clase apenas. Cuando dio su clase, yo le dije, hermano, ¿me puede dar un ejemplo? ¿Verdad? Me encantan los ejemplos porque es bonito hablar y decir lo que la Escritura, pero cuando uno le dan un ejemplo, como que uno lo entiende mejor. Entonces el apóstol Pablo eso quiso hacer aquí. Sí, quiso darles a entender mediante el matrimonio, cuando está unido el varón a la mujer, entonces la mujer no puede nomás, él dice que la mujer no se puede ir. Cuando si vamos a Deuteronomio, en la ley se le permitía darle carta de divorcio. Amén. Entonces, esto no es que se aplique directamente a la persona. Yo no me voy a meter en el tema del matrimonio ni del divorcio, porque también hay pautas para eso. No es que cualquier persona se puede divorciar. Por eso es que Jesucristo les dijo que cuando le hicieron la pregunta sobre la carta de divorcio, y él les dijo, bueno, a ustedes les dan carta de divorcio a su mujer porque ustedes son de corazón duro. ¿Por qué? Porque el varón, nomás a la mujer se le quemaban las tortillas y lo que hacía la quería divorciar. Eso no es así. Porque dice la Escritura que lo que Dios unió no lo va a separar el hombre. Amén. Hay algunas situaciones extremas donde la Escritura habla sobre eso, pero esta mañana no voy a hablar sobre eso. Un día que me den el tema del divorcio, les puedo traer ese estudio. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es que el apóstol Pablo solamente lo utilizó como ejemplo para poder explicar la división que tiene que haber del cristiano con la ley. Amén. ¿Alguna pregunta? Todos, que le bendiga, hermana. ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Entonces yo les voy a preguntar. Amén. Amén. Entonces la analogía que usó Pablo no es algo verdad o... Es verdad, pero no se extendió en explicar todo. Sí, él solo tomó una parte. ¿Por qué? Te vas, por ejemplo, al capítulo, déjame te digo, capítulo 24 de Deuteronomio, donde está esa ley. Y ahí habla sobre el matrimonio, cuando se tiene que unir y el varón tiene que ser uno con su esposa. Entonces, el apóstol Pablo lo que quiere nada más utilizar es una parte de esa ley. Sí, una parte de esa ley para poder explicar, pero no es que... Es cierto eso. Si vamos a Génesis, esta ley, hablamos de 3 leyes, ¿verdad? Vamos a hablar de que él hace una pequeña división en 3 leyes. La ley del matrimonio. Porque la ley del matrimonio viene desde el principio, desde Génesis. Cuando Dios unió al varón con la mujer y ese varón tiene que dejar a padre y madre para poderse unir a su mujer. Y nada lo va a poder separar. Lo que Dios unió, no nada lo separa. El hombre no lo va a separar. Amén. Hubo pautas después, bajo la ley, donde hubieron circunstancias que se le permitió a la persona separarse de la mujer o separarse del varón. Pero el apóstol Pablo aquí lo que quería recalcar es que está unido.
y que no hay manera de separarlo. Hay algunas circunstancias, por eso les digo que él no quería hablar aquí exactamente del matrimonio, solamente lo utilizó como para poder, como un ejemplo, para poder explicar cómo debe de existir la división de la persona con la ley. O sea, debe de morir. Sí, debe de haber una muerte para que el cristiano quede libre para poder estar bajo la gracia. Amén. Yo sé que quizás hay muchas preguntas. Yo traigo aquí mucha información sobre lo de el matrimonio y todo esto, pero no es un tema que él lo quiso abordar aquí. Solamente lo utilizó como ejemplo. Entonces no lo podemos aplicar así, porque si nosotros lo aplicamos así y le decimos, hermana, es que usted ya se separó y usted ya está hoy en día con otra persona y esto y lo otro, entonces vamos a tener que recurrir a la ley. Y la ley dice que en aquel entonces, y si no vamos a la ley, que queremos ir al tiempo de la gracia, entonces podemos ir al Nuevo Testamento, donde dice en Corintios que si hay un inconverso y hay una persona que es cristiana y no hay paz en el hogar, dice que si él la despide, o sea, hay una separación. ¿Sí? Esto es un poco, lo del matrimonio es un poco que tiene que ser abordado especialmente. Pero el apóstol Pablo aquí no quería aplicar eso. Solamente lo estaba usando como ejemplo. Hermano. Sobre el matrimonio de la liga, yo pienso que el apóstol Pablo se refiere que cuando una mujer y un hombre se casan, que la mujer tiene que estar bajo la ley del matrimonio, que tiene que serle fiel y todo eso. Entonces, cuando el esposo o la esposa muere alguno de los dos, entonces pienso que queda libre. Entonces ella, al estar ya viuda, podríamos decir, ella podría estar libre de casarse. Entonces a eso pienso yo que se refiere el apóstol Pablo, de que nosotros para ser libres debemos de morir, primeramente, y recibir a Cristo. Amén. El hermano lo explicó correctamente bien. Gracias, hermano. Entonces, esto fue un ejemplo que él utilizó nada más. Amén. No quiere decir que eso sea falso, no, eso es correcto. El varón cuando se une a su mujer, eso es algo que debe de ser para siempre. ¿Me entienden? Pero ese ya sería cuestión de otro estudio para hablar más a fondo del matrimonio. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? No sé si está pero Dios les bendiga. En el capítulo 7, versículo 39, Pablo usa la misma ilustración. Y aquí dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, lo mismo. Pero si su marido muriere, libre él para casarse con quien quiera, lo mismo. Pero hay un puntito ahí al último del versículo, con tal de que sea en el Señor. Está hablando aquí a las mujeres viudas cristianas que pierden su marido. Sí se puede casar, pero la recomendación del apóstol Pablo es que se case con un creyente. Bueno, eso, gracias, pastor. Claro que sí. Hay mucha información sobre el matrimonio y dijera nuestro pastor, mucha tela que cortar sobre esto. Pero lo que tenemos que entender que aquí la aplicación para esto es respecto a la muerte de la persona respecto a la ley. Aquella persona que está unida a la ley y que está arraigada a la ley y que siente que la ley es la que lo va a salvar. Por eso, como introducción, yo me fui al versículo 20 del capítulo 3 de Romanos, donde dice que las obras de la ley, ningún ser será justificado, o sea, será salvo. ¿Sí? No quiere decir, y vamos a estudiar más adelante, no quiere decir que si hacemos lo que la ley dice, nosotros vamos a estar en pecado. No, el apóstol Pablo, aquí vamos a utilizar la hermenéutica. La hermenéutica y la exégesis, vamos a ir estudiando pasaje por pasaje para permitir que nosotros podamos aplicarlo, ¿sí? Hay algo bien importante en esto. Hay algo que yo aprendí cuando empecé a estudiar en el Instituto Bíblico, que fue la regla fundamental de la escritura, del estudio bíblico. ¿Cuál es? Que la Biblia es su propio intérprete.
Y aquí lo vamos a aplicar. Porque el apóstol Pablo empieza a hablar, pero también lo continúa explicando. Amén. Dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Cuando la persona se bautiza, ¿qué es lo que se dice cuando sale del agua? ¿Qué pasó ahí? Ese evento, ¿qué simboliza? Hermana. Un cambio, pero Muerte y resurrección. exactamente. ¿La muerte de quién? ¿Del viejo? ¿Qué dice la Escritura? Del viejo hombre. ¿Para qué? Entonces, al haber una muerte, hay una separación. Lo que él quiere decir con la analogía del matrimonio. Entonces, la mujer está unida al varón hasta que él muere. Pero una vez si él muere, ella se puede casar otra vez. Entonces, cuando el viejo hombre muere, usted se bautiza, usted cree en Cristo Jesús, muere. Y entonces, ¿usted está libre para qué? ¿Para unirse con quién? Con Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que él quiere explicar. Continúa diciendo, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obran en nuestros miembros llevando fruto de muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cómo fue que estamos libres de la ley? El sacrificio de Jesús. Es importante entenderlo, acabo de explicar, ¿verdad? Exactamente. Entonces usted se convierte a Cristo Jesús y se bautiza. Sale el anhelo de usted de bautizarse. Usted nace un nuevo hombre, porque aquel murió, y al morir usted hace una división entre la ley y usted, entre la ley y yo. Ya no estoy más unido a la ley. Amén. Hoy en día hay personas y hay muchas doctrinas que todavía entienden que hay ciertas cosas de la ley que las aplican y ciertas cosas que no las aplican. Y pelean y entienden que están todavía obligados a obedecer ciertas cosas. Ahora la pregunta es, entonces, al nosotros morir en Cristo Jesús y resucitar un nuevo hombre en el bautismo, entonces nosotros ahora ya estamos unidos con Cristo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Estamos unidos con Cristo. Entonces la ley quedó muerta. Cuando alguien muere, pues esa persona queda prácticamente invalidado al 100%. Amén. En la analogía dice que ella se puede volver a casar, puede volver a estar con otro varón. Asimismo, hoy en día nosotros podemos casarnos con Cristo porque ya estamos libres. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Entonces ahora mismo Pablo, este capítulo es un poquito, yo venía pensando y analizando, intentar explicarlo lo mejor que se pueda, pero es un poquito que cuesta entenderlo. Pero porque Pablo está hablando, dice que nosotros ya no estamos bajo la ley. Y explica por qué. Porque ya murió y nosotros tenemos una división. Ya una vez murió, estamos libres para poder estar con Cristo Jesús. Ahora, ¿la ley es pecado ahora? ¿De aquí para adelante? O sea que si usted hace algo de la ley que dice, uno de los 10 mandamientos que dice, no matarás. Entonces ahora si usted no mata, está obedeciendo a la ley. Ahora, ¿es pecado eso? Siempre será pecado. Yo pienso de que la ley es pecado. Al saber que no es que quede la ley válida, digamos que no tiene validez, pero no estamos bajo la ley, pero sí estamos al lado de la ley, que son cosas distintas. Entonces yo pienso de que sabemos que la ley no nos
pero también respetamos que no quiere decir que los tribunales simplemente respetamos la ley, pero no estamos bajo la ley. Porque está bajo la ley es porque estamos esclavizados. Amén. Gracias, hermano. También, ¿verdad? Recordemos de que ahí en la Biblia dice, ¿verdad? Que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Entonces, a lo que yo entiendo es de que nosotros no estamos ya bajo la ley, pero de una ley escrita, que la tenemos aquí, que tenemos que verla y todo esto. Pero recordemos que ahora, en el tiempo de la gracia, no necesitamos leer la ley, sino que todo eso ya está en nuestro corazón para nosotros reconocerlo. Prácticamente, en pocas palabras, cuando usted está en tiempo de la gracia, usted está cumpliendo la ley. Así. No la está leyendo, pero usted sabe lo que la ley significaba. Y usted, Entonces, si está cumpliendo la ley, hermano, entonces, ¿respeta el sábado? ¿cómo? Entonces, ¿respeta el sábado? Mire, yo agarro conforme a mi dispensación. Yo no soy judío. Si yo fuera judío, quizás lo respetaría. Pero como yo no soy judío, yo soy ahora, digamos, bueno, los que vienen hijos de Abraham, hay dos partes, directamente de sangre. Yo soy hijo de Abraham por fe, no por sangre. Entonces yo voy a hacer, ¿verdad? No voy a agarrar algo que a mí no me corresponde hacer. Que yo fuera judío, yo lo haría, pero yo no soy judío. Amén. Gracias. Y yo hago estas preguntas para nosotros analizar, porque ahorita Pablo nos va a contestar. Acuérdense que estamos haciendo un estudio de exégesis. Quiere decir que vamos a estudiar parte por parte. Y Pablo mismo nos va a contestar. Esta pregunta que yo le estoy haciendo aquí, ahorita él mismo nos va a contestar. Ahora, antes de continuar con el siguiente versículo, yo les quiero preguntar, dice, en el versículo mismo que acabamos de leer, dice, pero ahora estamos libres de la ley. Pero si yo en la mañana les dije que hoy vamos a hablar de 3 leyes. ¿Y cómo así? Porque Pablo hace una división de leyes. ¿Sí? Empieza a hablar la ley del matrimonio, que lo utiliza como una analogía. Y esta ley viene desde Génesis. Amén. Que después se incorpora a la ley de la letra. Amén. Pero en el versículo 23 de este mismo capítulo dice, pero veo otra ley. Y no está hablando de la ley de la letra. Le voy a decir por qué. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Cuando habla de sus miembros, habla de su cuerpo, de sus deseos, de sus ojos. Sus ojos son unos miembros. Amén. Entonces dice, pero veo otra ley, yo veo otra ley. Y no es la ley de la letra. No fue la ley que escribió Moisés. No, nos dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Aquí hay otra ley todavía. La ley de la mente. Amén. Dice, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Y luego acá dice, la ley del pecado. Amén. Cuando hace esta analogía de cuando muere el marido y la mujer está libre y nosotros morimos, el viejo hombre muere y queda libre, está hablando de la ley escrita por Moisés. No se me confunda. Estamos hablando de la ley escrita, de la que está en Deuteronomio. Amén. Pero Pablo aquí hace referencia a otra ley, una ley que él siente. Permítanme. Una ley que él está teniendo problemas con esa ley, que es la ley del pecado, una ley que vino y que está dentro. El capítulo pasado la hermana estaba hablando de que nosotros no debemos pecar y que debemos estar fuera de pecado y todo eso, pero hay algo dentro de nosotros que ya está ahí. No quiere decir que vamos a poner el pretexto para poder hacer lo malo, para pecar. No. Pero lo que quiere es que ya está ahí. Y el apóstol Pablo ahorita nos va a seguir diciendo cómo es que él tiene problemas con esa ley del pecado que está dentro de él. Sí, entonces él lo que quiere dar a explicar es liberarnos de la ley escrita. Sí, de que nosotros no vamos a obtener salvación
por las obras de esa ley. Nosotros vamos a intentar seguir esa ley, podríamos intentar seguir esa ley. No matarás, no robarás, y eso lo hacemos, como dice nuestro hermano. Nuestro hermano tiene razón. Nosotros lo hacemos, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar concentrados en paso por paso en esa ley. Sí, y Pablo ahorita lo va a seguir explicando. Continúa el versículo 7. Perdón, pastora. Fíjate el 23 que leíste ahorita. Si lo ligas con el 6 que dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquello que estábamos sujetos de nuevo, que sirvamos bajo un régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Allá lo que estaban diciendo el hermano y el otro. Estos dos versículos, el 23, si lo resumes con este 6, nos da algo muy importante. Y es que aquí dice bajo la ley, aquí dice que hay un régimen que es del Espíritu también. Amén. O sea, que tiene que ligar eso. Amén. Sí, lo acabamos de hacer, pastora. Lo acabamos de leer. Lo acabamos de ligar. Gracias, pastora. Dice la segunda parte de este versículo. Gracias, pastora. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Ok? No bajo el régimen viejo de la letra. Por eso es que les digo que este capítulo es un poquito difícil de entender porque se está haciendo referencia a la ley, pero se está haciendo referencia a la ley del pecado y se está haciendo referencia a que anteriormente Dios se unió en matrimonio y había una ley. Amén. De cuando el varón estaba unido. Pero no quiero que se me pierda ni se me confunda. ¿Alguna pregunta? Así como dicen ustedes, es un parteaguas, viviendo en el tiempo de la ley, refiriéndose a los sacrificios y todo lo que se tenía que hacer rituales para poder alcanzar esta salvación, pero ahora vivimos en el Espíritu. En el régimen del Espíritu. ¿Bajo qué? Bajo la gracia. Y la gracia está unida ¿con quién? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que Él nos dejaba el Consolador, ese Consolador, ¿qué es lo que estaba haciendo? Porque el Espíritu trabajaba de una manera distinta hasta el tiempo en que Jesucristo nos dejó ese Consolador. Yo le voy a decir una cosa, permítame. Los apóstoles vivieron con Él, pero el propósito de nuestro Señor Jesucristo es que ellos miraran ocularmente quién era Él y que ellos pudieran creer y tener fe. Pero la verdadera enseñanza vino después. La verdadera enseñanza. Él fundó y puso los fundamentos en ellos, hizo que creyeran, porque el ser humano desafortunadamente primero se enamora por los ojos. Entonces Él hizo que ellos miraran las maravillas, el poder que Él tenía. Pero lo bueno y lo mejor vino después del día de Pentecostés, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Él dejó ese Consolador, ¿para qué? Para que les enseñara todo sobre Cristo Jesús y cómo iba a funcionar la iglesia. Una vez el Espíritu empezaba a trabajar, empezó a enseñarles muchas cosas más, y Pablo habla sobre eso. Dice que lo que él sabía no era nada, porque lo que él estaba aprendiendo bajo el régimen del Espíritu fue lo que él realmente le enseñó y reafirmó a ellos como cristianos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Vivir bajo ese régimen y entender que viviendo bajo ese régimen nosotros vamos a poder hacer lo que la ley dijo. Pero nuestra manera de concentrarnos, ni debemos de creer que si nosotros obedecemos la ley nos vamos a salvar. Eso no es así. Pablo claramente lo dice. Y les voy a decir por qué. Leyéndolo ahorita más adelante. Dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Este es el 10º mandamiento. Mas el pecado
tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. A ver. ¿Cómo está aquí la cosa? ¿Verdad? Esto está un poco... Entonces, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Cómo es así? O sea, aquí dice que el mandamiento ahora le produjo codicia. ¿Alguien que me pueda decir por qué Pablo dijo eso? O sea, se supone que la ley es buena y que la ley es divina y es una ley dada por Dios. Entonces ahora, ¿cómo es que esa ley le produce codicia? Si se supone que la ley debe de mejorar a la persona para tener una mejor vivir y para poder convivir mejor con los que están en su alrededor. Pero ahora Pablo dice que eso le produce, la codicia es un ejemplo. Es otro ejemplo que él pone. Pero él dice, ahora la ley me produce a mí codicia. ¿Por qué? Él habló de otro tipo de ley, de la ley de la mente que yo pienso que es la que... Bueno, aquí sí está hablando de la ley escrita, porque es un mandamiento. O sea, vamos a ilustrar. Si usted tiene un niño de 3 o 4 años en su casa y tiene un objeto en su casa, cualquiera que usted se va por una caja, y el niño le pasa por el lado de la caja, se monta encima de la caja y hace mil cosas. Pero el día que usted le diga al niño, no mires dentro de la caja, ¿qué va a hacer el niño? El niño va a mirar. Me va a dar curiosidad. Despierta. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, lo que siempre está admitiendo es el mal que mora en él. Una ley santa, pura y buena, pero un hombre, un ser humano como todos nosotros, rendidos al pecado, tan sencillo como eso. Amén. Entonces, en el capítulo 23, en el capítulo 3 del versículo 23, dice que la ley es conocimiento. Y exactamente lo que el pastor nos acaba de ilustrar. ¿Por qué? Porque dice que él no sabía que existía la codicia. Pero ¿sabe qué? Él lo estaba haciendo. Y probablemente él estaba siendo codicioso. Pero él no sabía que eso era pecado. Entonces, a través de la ley se dio cuenta que él era codicioso. Entonces, cuando él se da cuenta que es codicioso, entonces dice que la ley ahora ya le produjo un pecado, que es la codicia. Algo que antes en su forma de pensar, él no estaba pecando. Ahora ya la ley le produjo un pecado. Y no es que la ley haya hecho un pecado y que la ley sea mala y que la ley haya provocado eso. No, él lo estaba haciendo. Pero ahora a través de la ley él obtuvo, él supo, el conocimiento tuvo, y ahora él se da cuenta que él está cometiendo un pecado. Ahora la ley le produce ese pecado porque le da el conocimiento de entender que eso es malo. ¿Me entendieron? ¿No se entendieron? ¿Sí? Ahora, otra pregunta. Si entendieron, les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la persona, el cristiano, está haciendo algo malo, pero no sabe que es malo? No se puede acusar de desobediencia a nadie, desobediencia a algo que se conoce. Porque, por ejemplo, usted se va a otro país y quiere manejar. Lo primero que usted tiene que hacer es decir cuáles son las leyes del manejo. Las reglas. Las reglas del manejo. Amén. Y, o sea, una vez usted conoce o conocemos lo que Dios demanda o la ley demanda, somos responsables de obedecer ese decreto, cualquiera que sea. Si no lo hacemos, pues caemos en la olla de los desobedientes, tan sencillo como eso. Y la desobediencia trae sus consecuencias. Aquí dice Pablo que trae muerte, ¿verdad? Hablando en el caso del pastor, pues una multa. Pero gracias, pastor. Entonces, lo que viene a ser la ley, hoy en día viene a darnos conocimiento
de algunas cosas o de todo lo que hacemos, algunas cosas están correctas o no, pero tenemos que entender que al vivir bajo la gracia, usted es dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, y le voy a decir por qué. Le voy a poner un ejemplo. Una ocasión, estamos hablando de hace 7, 8 años, aquí lo he dicho muchas veces, lo he explicado, pero en este estudio aplica. Yo empezaba a asistir a la iglesia, empezaba a entregarme al Señor, empezaba en mis primeros pasitos y había un trabajo que yo estaba haciendo. En ese trabajo pues arreglamos la casa y lo que sea, pero el dueño me pidió un favor y me dijo: Iván, ¿me podrías hacer un favor? ¿Me podrías tirar toda la basura que tengo en el storage? Entonces él limpió la propiedad, la casa, y todo lo que reunió de basura lo aventó al storage. Y me dijo: ¿podrías tirarme toda la basura que hay en el storage, llevártela? Sí, le dije: está bien, puedo traerla, tráela. Y era mucha. Y está bien, le puedo traer y me la llevo. Yo estaba sacando toda la basura, echándolo a la traila, y vi en una esquinita, todo era basura, pero vi en una esquinita que había herramienta buena, o sea, nueva. Había algunas cosillas como palas, picos, cosillas así. Pero este señor me dijo que quería ya limpiar todo porque él vivía en California. Y él estaba en California y dijo que él no iba a poder venir y que quería que yo le limpiara porque la casa se iba a entregar al otro día. Entonces eso fue un sábado y me dijo: es que ya el cierre de la casa, porque estaba vendiendo la propiedad, dijo: el cierre de la casa ya es mañana domingo y mañana entregamos las llaves y ya, tengo que sacar todo, me dijo. Entonces yo agarré y empecé a echar toda la basura y miré esa herramienta. Dije: pues si él dijo que ya se va a entregar y pues esto ya va todo para la basura. Y a mí me dijo que todo para la basura, todo lo que ve aquí, pues eso va para la basura, ¿verdad? Según uno muy inteligente, ¿verdad? Dijo: pero eso va para la basura, pues me lo voy a llevar. Y empecé y eché la herramienta y la eché a la camioneta, la acomodé. Y todo, limpié todo, dejé todo terminado, arranco la troca y en cuanto me arranco la troca, me dice, estás robando. Fíjense, ¿eh? Lo que es lo hermoso de vivir bajo la ley del Espíritu Santo. No es ley, bajo el régimen del Espíritu Santo. Fíjense lo hermoso que es. Entonces, yo me subí a la troca y antes de arrancarla, estaba a punto de arrancarla, me dijo: ¿estás robando? Y empecé a meditarlo. No, sí es robo. No, sí estoy robando. Algo que yo, si no hubiera estado bajo este régimen del Espíritu Santo y hubiera estado esperando que la ley me guiara, la ley no me iba a especificar que ese era un robo, porque en la ley no está escrito. Yo me hubiera podido ir, antes de echar las herramientas a la troca, yo hubiera podido irme a leer la Biblia, todo el Antiguo Testamento, y no hubiera encontrado que llevarme las palas y los picos de una bodega era robar. Quizás dice ahí que tomar lo que no es de uno, pero él ya me había dicho que todo me llevara. ¿Sí me entiendes? O sea, él ya tenía autorización de que todo iba a ir para allá. Me dijo: quiero que te dejes todo limpio porque ya no voy a regresar. Y en mi mente estaba, como sea, tengo que limpiar todo y sacar todo porque él ya no va a regresar. Él ya nunca va a saber ni que yo me estoy llevando nada. Y pues, si me dice cualquier cosa, yo le regreso sus cosas. Pero el Espíritu Santo me dijo: estás robando. ¿Sabe qué hice? Me entró un temor. Me bajé de la troca y agarré las herramientas y las dejé en su lugar. Para mi sorpresa, al otro día, domingo, a las 8 de la mañana, me está llamando el cliente, el dueño. Me dice: Iván, estoy aquí. Ese hombre voló. Me dijo: estoy aquí en la propiedad, me dijo. Hiciste un excelente trabajo, me dijo. ¿Puedes venir a recoger tu cheque?, me dijo. Oh, sí, claro, le dije. Te llego. Tratándose de dinero. Rapidito, ¿verdad? Estoy disponible 24 horas. Y me fui a agarrar el cheque. Llegando allá, me dice: oye, Iván, ¿tú no quieres esas herramientas? Me dijo. No, le digo, si me las regalan, me las llevo. Le digo. Me agarré las herramientas y me las llevé. Pero fíjense lo hermoso de esto. Lo hermoso donde el Señor a mí me dio una gran lección. El hombre hace el cheque. No recuerdo, me debía como, no sé, 2,000, 3,000, no recuerdo la cantidad. Pero sí, lo que sí recuerdo, que me puso $1,000 más en el cheque. Entonces él me dio el cheque en un sobre.
Yo llevo con el cheque y me voy para casa. Llegando a casa lo voy a depositar. Caray. Y veo que eran $1,000 más de lo que él me debía. Y le digo, oye, y le llamo. Oye, le digo, aquí me pusiste $1,000, te equivocaste, le digo, me pusiste $1,000 más. No, me dijo. Eso es una gratificación que yo te doy, me dijo, porque tú eres muy buena persona, me dijo. Y me ayudaste, porque no le cobré por la basura. Me dijo, y tú me ayudaste, me dijo. Eso es para ti, me dijo. Es un regalo mío. Y yo en ese instante inmediatamente sentí cómo es que Dios me estaba premiando por ser una buena persona, por obedecerle. Y aquí es donde yo me voy a la ley. Entonces, si yo me hubiera esperado que la ley me hubiera enseñado esto, probablemente no lo hubiera alcanzado a entender. La ley es buena. Escúcheme bien, y ahorita Pablo nos lo va a seguir diciendo. La ley es buena y nosotros, al final del día, nosotros hacemos lo que la ley dice. ¿Sí? Yo le ponía el ejemplo al hermano de que pues entonces si él el sábado lo apartaba, ¿verdad? Pero hoy domingo usted está apartando este día. Amén. Usted está dedicando este día para él. Entonces al final del día usted está haciendo lo que la ley dice, pero bajo el régimen del Espíritu Santo. Y tiene que entender, porque miren, yo estaba escuchando un estudio de una persona que es un teólogo, es una persona que es muy estudiada, las cosas del Señor, y el Señor, este hermano, da excelentes estudios. Pero él todavía quiere introducir la doctrina sabática. Cuando él está dando el estudio, él dice, no, pero es que algunas cosas sí son buenas de la ley y otras no, porque Pablo dice que la ley es buena. Sí, pero nosotros no estamos obligados. Escúcheme bien, no estamos obligados. Lo que usted está obligado es a mantenerse bajo la guía del Espíritu Santo. Y la guía del Espíritu Santo no le va a permitir que usted robe, que usted mate, le va a permitir que usted cuide de sus padres, que usted cuide de su familia, que usted ame a Dios, que no idolatre y todas las leyes que hay. Amén. Cuando usted se mantenga bajo la guía de ese Espíritu Santo, usted va prácticamente a hacer lo que la ley dice. Amén. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? ¿Usted tiene un comentario, hermano? Sí, pero Ya hablamos de eso. ya avanzó, pero el punto era de que recordemos de que la ley, ¿verdad? Dice que era un ayo, que significa un ayo, ¿verdad? La niñera. Pues la ley era de que al pueblo de Israel para que bien. Amén. En este caso, se habló ahora, hoy en día, estamos en el tiempo de la gracia, pero nosotros solo con decir estoy en el tiempo de la gracia, no podemos rezar. Lo que tenemos, yo me voy, me lo dejo a la ayuda, al Consolador, porque sin la ayuda del Espíritu Santo, aunque estemos en la gracia, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos. O sea que prácticamente, así como la ley tenía ese mismo propósito de, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel le va, ahora el Espíritu Santo es el que hace la función, se puede decir, de la ley. Entonces, Amén. Sí, amén. Y el apóstol Pablo más adelante nos sigue diciendo el por qué debemos tener cuidado con la ley. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fíjese lo que la ley vino a hacer en él. Entonces, él puso el ejemplo de la codicia. Entonces, él entendió que la codicia era malo y lo que vino a hacer con él, vino a darle el entendimiento de que la codicia era malo, pero al mismo tiempo lo vino a matar. ¿Cómo así? No literal, pero espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque al él estar pecando, entonces él perdía la salvación según la ley. Entonces, él cuando ya entendió que la codicia y lo que él era codiciar y estaba codiciando, pues la ley lo que hacía era matarlo.
Por medio de eso, pues sí es conocimiento, pero la ley se transforma en el ser humano un poco agresiva. ¿Me entiendes? La ley no le da mucha chance. Es como cuando nosotros, bueno, yo que soy padre, pues yo a veces a mis hijos les aprieto el zapato a lo más que da, porque sé que todos no van a cumplirlo al 100, pero aunque sea un poquito lo van a hacer. Entonces la ley viene a hacer el mismo trabajo. Viene y aprieta de una manera que si fallan algo, perdieron. ¿Sabe qué? Para muerte. Porque perdieron la salvación según la ley. Por eso es que nosotros debemos estar bajo el régimen del Espíritu Santo. Cristo vino aquí a la tierra, entendió por qué Él vivió la situación. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé para personas, para patrones, que el patrón venía al trabajo solo, hablaba con el cliente y se iba para casa. Y desde la oficina me hablaba y me decía, mira Iván, yo quiero que pongas una pared aquí, quiero que hagas esto, quiero que hagas acá. Y él nunca se paraba en los trabajos. ¿Me entiendes? Y yo, esa pared estaba programada para 20 minutos, pero cuando yo me tardaba 5 horas o todo el día era porque esa pared no había manera de cómo sostenerla. Si yo la ponía, se caía. Entonces el patrón no se daba cuenta de eso. La ley no se da cuenta de eso. La ley inflige y tiene que ser así. Y entra en un poco dura, pero Cristo no. Cristo vino, vivió aquí con nosotros, padeció lo que usted y yo padece, y ahora Él nos entiende. Lo hermoso de vivir bajo el régimen del Espíritu Santo, que Él sabe que nosotros tenemos el pecado incrustado, pero sabe que nosotros amamos a Dios y estamos buscando día a día el servir a Él, vivir bajo ese régimen, vivir bajo el régimen del Espíritu Santo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Sabe por qué? Porque el pecado me engañó. El pecado me dijo, el Señor dijo que ya todo va para la basura. Y yo dije, ¿cómo es el pecado? El Señor me dijo, mira, todo va para la basura, quiero que me limpie, me dejes todo limpio porque yo ya ni voy a regresar. Esa casa se va a entregar y tiene que quedar. Él específicamente, yo ya sé que las casas se tienen que dejar completamente vacías en todo aspecto. Sea bueno, sea mala herramienta, lo que sea, tiene que quedar limpio. Entonces, en mi mente, el pecado a mí me estaba engañando. De que tú te lo puedes llevar, Él te dio la autorización, Él te dijo, llévate toda la herramienta y limpia esa bodega. Entonces yo, pues, venga para acá. Y el Espíritu Santo, el régimen del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Me hizo entender que eso era robar, de la manera que le buscara era robar. Y fue una gran lección en mi vida. Por eso es que Cristo vino a esta tierra para que usted y yo tengamos a alguien que nos defienda ya con el Padre. Y nos está diciendo, mira, Iván, pues ahorita le dijo algo ofendiente al hermano, pero pues dale chance. Pues él intenta, le echa ganas, ya te pidió perdón. Entonces, Cristo está abogando por usted y por mí, porque Él entiende que dentro de mí existe el pecado y yo estoy luchando con eso. En mi mente, que vamos a hablar ahorita de lo que decía Elías, ¿no? Que mi mente está con Dios y quiere hacer lo bueno, pero sigue estando el pecado acá adentro. Y cuando el pecado está ahí, el ser humano tiende a estar en una lucha. Dice el 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y me mató. Entonces el pecado es como he escuchado una expresión que el diablo mal paga. Y eso es verdad. Lo engaña. Le dice que irse de fiesta el domingo es lo mejor que puede haber, estar con los amigos, divertirse, tomar, hacer todo lo que se hace. Y al próximo día estoy que, no me hablen porque la cabeza no se me revienta. Y vengo a la bolsa y
ni para lonche de la semana. Y volteo para acá y la esposa está que me come vivo. Y volteo para acá y mis hijos ya no me respetan porque anoche hice unas barbaridades cuando estaba tomado. Pero el pecado, eso sí, el sábado o el viernes, antes de empezar a tomar, me decía, oh, es lo mejor que hay. Oh, hombre, si te quieres divertir, aprovecha porque ahorita es vida. Ahorita es, o sea, vida es una y hay que disfrutarla. Y el pecado viene a engañarnos. Y el pecado viene a disfrazar el pecado. ¿Para qué? Para muerte. Para que cuando nosotros caemos en el pecado, es para muerte. Por eso es la razón que el apóstol Pablo quiere enfatizar esa división del cristiano con la ley, porque hoy en día no hay persona que pueda cumplir la ley. Cristo mismo lo dijo. Entonces, esas personas que intentan cubrir la ley, y cuando a usted les citen estos pasajes bíblicos, dígale, usted cumple la ley al 100%. No existe alguien que la cumpla. Entonces, está usted ya destituido de la gracia de Dios. Ya usted ya está para muerte, según la ley. Y eso es a lo que Cristo nos quiere liberar. Amén. No quiere decir que la ley está mala, que la ley no funciona. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque cuando usted vive bajo el régimen del Espíritu Santo, va a hacer lo que la ley dice, no siguiendo la ley. Pero su comportamiento va a hacer la función de lo que hacía la ley. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden, hermanos, o no? ¿Sí? Cuando a usted le pregunte una persona del séptimo día, pues si la ley es buena, entonces hay que obedecer el sábado. ¿Usted qué le va a decir? Porque no estamos por la ley, sino por gracia. Por gracia. Pero si Pablo dijo que la ley era buena, era justa. Esas incógnitas, usted tiene que hacérselas y entenderlas, amado hermano. Porque usted va para allá afuera y allá afuera se encuentra muchas doctrinas, hay muchas. Doctrinas que le vienen a enseñar que ciertos mandatos de la ley todavía estamos obligados a obedecer. Y eso no es así. Que al final del día nosotros hacemos las cosas correctas y son lo mismo, pero no estamos nosotros ligados a eso para nuestra salvación. Sigue diciendo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Lo que les venía diciendo, un poco agresivo que es la ley. Porque sabemos que la ley no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces el apóstol Pablo está hablando de que usted quiere obedecer la ley, pero al final del día usted no hace eso, sino hace lo contrario. Entonces lo que hace la ley lo condena a muerte. Usted está perdido. Dice el versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago. O sea, las cosas buenas de Dios, obedecer a Dios. Eso es lo que mi mente quiere hacer, lo que yo quiero hacer, pero eso no lo hago. ¿Hay que evangelizar? No, es que yo no he ido a evangelizar. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense que este versículo hace la división entre la vida cristiana y el pecado que mora en él. Sí, porque hoy en día, escúchame bien, hoy en día es bien facilito juzgar a todo el mundo. Ah, no, es que el hermano Ernesto, él ayer se peleó y hizo esto y hizo lo otro. No, ese hermano ya perdió salvación, segurito.
¿Y sabe qué? Lo facilito que es juzgar a todo el mundo. No, es que la hermana viene con... No, es que el hermano aquel, miren cómo viene vestido. No, es que mire que... Es facilito juzgar a todo el mundo. Y aquí, nuestro hermano... ¿Cómo se llama nuestro hermano que sienta ahí? Que su esposa acaba de tener bebé. Él nos dijo que cuando él predica, a él le gusta predicar con el filo de la espada y trozar cabezas. Y a veces es necesario hacer eso. Porque yo soy una persona que no le puedo llamar bueno a lo malo. O sea, si hay que dar un consejo y hay que darlo como hay que darlo, hay que darlo. Pero hay que hacer una pequeña distinción. Que nosotros no podemos disfrazar lo malo, no podemos disfrazar el pecado, ni que dejemos que el pecado se disfrace en nuestras vidas. Y otra cosa es no entender que todos estamos en una lucha. Todos. No hay una persona que sea perfecto. Y eso hay que entenderlo. Cuando nosotros nos metemos eso a la mente y el hermano Iván acaba de hacer algo malo, ¿sabe lo primero que hago? Yo vengo y oro por él. Es lo primerito que debo hablar. Hermano, ¿le puedo ayudar en algo? Es que hermano, mire, me pasó algo, hice esto. Bueno, ¿cuál fue el problema? Ayúdele, pero no lo juzgue. Porque solo el único que juzga es el que está allá arriba. Y nosotros como iglesia debemos de estar unidos en oración, en ayuno, y debemos estar el uno para el otro. Pero si nosotros nos pasamos juzgándolo, entonces, yo sé que el hermano Iván es mal hablado, y que el hermano Iván pues no se porta bien, y el hermano Iván esto, bueno, Dios que trabaja en su vida. Yo le voy a decir lo que no está correcto, pero juzgarlo nunca. Personalmente no me atrevo a hacer dos cosas: hablar en contra del Espíritu Santo y juzgar a una persona. Por naturaleza, el pecado está aquí, por naturaleza criticamos, pero dentro de esa crítica tenemos que nosotros utilizarlo para nuestra mejoría personal. En ocasiones yo he tenido que tomar ejemplos de situaciones que han pasado aquí en la iglesia, no para juzgar, porque no juzgo, no podemos juzgar, sino he tomado esos ejemplos para aprender que a mí no me pase. Si usted, en vez de estar juzgando a fulana y a fulano y a fulano, mejorara esos aspectos que esa persona está fallando, usted y yo fuéramos otros. ¿Sabe por qué? Porque mire que el hermano Iván trajo tenis a la iglesia, pero de repente se falseó porque aquí está alfombra. Es un ejemplo. Pero yo no traigo tenis porque de esos tenis altos, porque aquí en esta alfombra me puedo falsear un pie. Entonces son ejemplos que nosotros, en vez de juzgarlo, lo utilizamos para mejoría de nuestra vida. El Espíritu Santo hace algo muy importante en la vida del cristiano, que le enseña cómo dirigirse y le enseña a que nosotros estamos en una lucha. Dice el apóstol Pablo, lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer es lo que estoy haciendo. Sí, pero ¿sabe qué? Pero la ley de mi mente, que es la ley en Dios, me está diciendo lo que tengo que hacer. Y yo estoy apegado a esa ley. Sí o sí. No puedo irme por la tangente. No puedo irme a ver si puedo. No, yo estoy ahí. El pecado está en mí. Claro que sí. El pecado quiere hacer otra cosa, pero yo voy a hacer lo que Dios me manda hacer, dirigido por el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a aprender en el capítulo 8. Entonces, esto probablemente usted lo va a entender. Va a decir, bueno, eso es casi imposible, hermano, lo que usted está hablando. Bueno, está casi imposible a nuestro esfuerzo personal, al esfuerzo humano. Pero una vez usted está bajo el régimen del Espíritu Santo, entonces se trastorna la situación muy distinta. Y eso lo vamos a aprender en el próximo capítulo. Rápidamente, para terminar, dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo
Y esto es algo en que nosotros debemos de siempre estar. El apóstol Pablo entendía que su cuerpo, vamos a poner otro ejemplo, porque a mí me encantan los ejemplos para poder entender. Yo soy chismoso, ¿verdad? Escucho algo y lo repito, pero doble o 3 veces y le agrego. Y yo sé que eso está mal, y yo lucho con eso. Pero el apóstol Pablo dice que me deleito en la ley de Dios. Entonces, yo tengo ese problema, pero en mi mente tengo que estar que eso no está correcto. Cuando usted se mete eso en la mente y se deleita en la ley de Dios, créame que Dios va a transformarlo. Y cuando usted menos se dé cuenta, y ahora el hermano Iván ni platica. ¿Por qué razón? Porque tuvo una transformación de parte de Dios. Lo que tenemos que hacer es nosotros utilizar todo aquello que esté a nuestro alcance mediante la Escritura para hacernos un estudio de nuestra vida, para hacernos, haga de cuenta que un espejo. Usted se levanta en la mañana y no como se levanta, se va. Usted lo primero que hace se va al espejo, ¿verdad? 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 Y a veces salgo en la mañana y no me doy cuenta que no me he quitado y entonces en el espejo me doy cuenta. La Escritura es lo mismo. La Escritura ayuda, es como un espejo. Ayuda a usted reflejar cómo está su vida espiritual. Y cómo es que usted puede mejorar. Hoy amanecí con esta ceja levantada. Bueno, el espejo le ayuda. El espejo permite que usted se mantenga en una vida con Cristo Jesús. No perfecta, porque todavía el pecado está así. Pablo dice, es que yo quiero hacer lo bueno, pero siempre salgo haciendo lo malo. No siempre, pero hago lo malo. ¿Me entiende? Pero usted se mantiene bajo el régimen del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, siempre, dice el versículo, deleitándose en la ley de Dios. Deleitándose en querer hacer lo bueno. Por último, dice, miserable de mí. Es que el apóstol Pablo, él era una persona honesta. Él sabía que él fallaba ante Dios. Algo que usted y yo tenemos que ser honestos. Amén. No creernos los santurrones. No, amén. Nosotros pecamos y cometemos errores. Y dice el apóstol Pablo, miserable yo soy miserable. Esa persona que hoy comete un error y mañana comete otro y estoy fallándole a Dios. Pero ¿sabe qué? Pero él en su mente está servir a Dios. Y cuando usted está en su mente servir a Dios, ese pecado no lo vuelve a cometer. No vuelve a cometer ese error. Va y le pide perdón a Dios. Dice, ¿quién me librará? Dice el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas la carne a la ley del pecado. Amén. Pero la mente está puesta, y una vez me tocó dar un estudio sobre la mente. ¿Y qué es lo que dirige al cuerpo? La mente. Ahorita, para que yo esté moviendo esta mano, mi mente está mandando la orden. Entonces, la mente, dice el apóstol Pablo, así que yo mismo con la mente sirvo a Dios. O sea, mi mente está bien colocadita, está ordenando, mas la carne a la ley del pecado. Entonces, quien comanda el cuerpo, la carne, es la mente. Si la mente está sobre la carne, usted va a servir a Dios cada día mejor. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? Sí, Pablo podrá entender ahí, a pesar de la lucha interna que vivimos día con día, ¿verdad? Solamente a través de Jesucristo vamos a tener la victoria. Nada más. Amén. Es el que nos va a llevar a llegar a la salvación. Bueno, la salvación ya la tiene. Ahora, por último,
Usted ya entendió que estamos divididos, que ya hubo una muerte y que nosotros ya no estamos como la mujer que estaba casada con el varón. Ahora ya estamos nosotros, ya murió. Cuando nos bautizamos, nació un nuevo hombre. Y nosotros hoy en día estamos libres para casarnos con Cristo. ¿Ok? Eso lo entendemos. Ahora, cuando usted se encuentre en la calle a una persona y le diga que el apóstol Pablo dice que la ley es buena y que la ley sirve y que la ley es divina, ¿usted qué le va a contestar? Es una pregunta que le quiero hacer a alguien de ustedes. Cuando usted se encuentra a alguien, porque hoy tuvimos un estudio y yo quisiera, porque yo aprendí mucho de este estudio. Yo ya había leído este capítulo, pero no había entendido la magnitud del conocimiento que Dios nos quiere que entendamos. ¿Sí? Usted tiene que estar bien parado donde debe estar, porque hoy en día hay muchas doctrinas que quieren enseñar que todavía estamos bajo la ley. Y no comen puerco, no toman café y hacen muchas cosas que la ley ordena. Entonces usted ya no está bajo la ley, está bajo la gracia. Pero Pablo dice que la ley es buena y que la ley es santa y que la ley viene de Dios. Entonces, ¿qué usted le va a contestar a una persona que le dice que hay algunas cosas que todavía se deben hacer bajo la ley? Yo creo que fíjense que estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice acerca de la ley. Y hay que entender que hay varias denominaciones que practican cosas que nosotros no practicamos porque no las creemos necesarias. Sin embargo, esas cosas que practican, sin mencionar las que son, pues no hacen daño. Siempre y cuando la persona que hace esto y esto otro, basándose en obras de la ley, pues mientras mantenga una posición honesta y no señalando a los demás, pero yo le voy a decir lo que dice los adventistas del séptimo día. Y si usted tiene amigos de esta gente, pues yo le voy a decir, de la mano, qué buena gente son, sí, pero yo voy a decir lo que ellos enseñan acerca de usted y de mí. Los adventistas del séptimo día enseñan que si usted no guarda el sábado, usted tiene la marca de la bestia. Eso enseñan los adventistas. Entonces, que guarden el sábado a mí no me molesta. Pero que me digan que yo tengo la marca de la bestia me irrita. Y es como te dice, hay que saber defender lo que uno cree. Y si uno no puede defender lo que uno cree, vale que se ponga a estudiar acerca de lo que usted crea para poder defender lo que usted cree. Tan sencillo como eso. Pero vuelvo y repito, hay cosas que otras denominaciones practican, que guardar el sábado, por ejemplo, dedicar un día para Dios, yo no le hallo nada malo en eso. El problema comienza cuando este acto se hace ley. Entonces comienzan vuelvo y repito, quisiera que todo el mundo se empapara de la doctrina de los adventistas del séptimo día. Y esto es lo que ellos enseñan. Usted no guarda el sábado, usted tiene la marca de la bestia. Usted va a tomar café con alma, hay que invitar a alguien que tomar café que tú tienes la marca de la bestia. Gracias, pastor. Yo le voy a enseñar cómo usted debe defender lo que cree. Amén. La persona que cree que todavía está bajo la ley y debe obedecer ciertas cosas de la ley, no puede o solamente tomar lo que le conviene y lo que no le conviene. Si está con la ley, está con la ley, o si está con la gracia, está con la gracia. No hay de dos sopas. Solamente hay de dos sopas. O la ley o la gracia. Entonces, si esta persona le viene a enseñar, ese es el tema más controversial, que es el séptimo día, que es el sábado, que debe de guardarse. Entonces, esta persona debe de
de gobernarse por toda la ley completa. No puede agarrar nada más una parte. Ahora, esa persona necesita ser perfecto para poder alcanzar la salvación. Y no hay una persona, escuche bien, no hay una persona que sea perfecto, que pueda cumplir la ley al 100%. No existe. Porque Pablo mismo dice que el pecado está aquí y que él quiere hacer el bien, pero a veces no puede y hace el mal. Entonces esa persona al momento que peca ya perdió, es para muerte. La persona que se quiere guiar por la ley está destinado en gran parte a fallar y el fallo y el pecar según la ley es muerte. Así de fácil y sencillo está esto. Por eso es la razón que nosotros nos metemos en una dispensación donde esa dispensación tiene un amortiguador, donde todavía nos da un poquito más de... Cristo nos da un poquito más de entendimiento, que Él entiende en quiénes somos y qué tenemos adentro, que es el pecado. Entonces, cuando usted peca y le pide perdón a Dios, entonces Él está abogando ya con Papá Dios y le dice, mira, pues, perdónalo. Mira, Él le echa ganas, pero pues ayer se le pasó y pues perdónalo. Él está abogando por usted y por mí. Esa es la bendición que tenemos, estar bajo la gracia. Que día a día es una lucha y entendemos que no estamos en un cuerpo perfecto, pero sabemos que día a día podemos mejorar y podemos alcanzar la santidad. Y día a día estamos nosotros viviendo en santidad, no una santidad perfecta, pero tenemos que estar viviendo en una santidad que es guardarse para Dios. Y el cuerpo quiere hacer otra cosa, pero la mente lo jalapaca otra vez. Y eso es lo que Pablo quería explicar. Amén. Bueno, creo que ha sido todo. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar por esta palabra. Hermano, que Dios le bendiga.